Muchas veces parece que grandes cambios que operan en la sociedad se producen repentinamente. Grandes revoluciones, la revolución tecnológica, por ejemplo, de Internet o los celulares, las redes sociales, es algo nuevo que no tiene antecedentes y que parece que estalla de la noche a la mañana. Pero, Silvia, Mabel, muchos de estos fenómenos, como por ejemplo otra revolución, la llamada revolución de las mujeres, o como dice la psicoanalista Alexandra Cohen, la euforia identitaria que estamos viviendo ahora con la cuestión del feminismo, tienen antecedentes, tienen historia. Nada nace por generación espontánea. Si hoy hay una euforia identitaria es porque antes hubo una latencia, una depresión o un momento de preparación para que ocurran esos estallidos o esos florecimientos, ¿no? Sociales. Hoy vamos a ver en el programa, hablando de la revolución de las mujeres, algunos antecedentes históricos sumamente interesantes. Sí, es ver desde dónde nacen el papel de la mujer y cómo fue evolucionando en la historia, en el mundo y en la Argentina en particular, qué papel tuvieron las mujeres en distintos momentos de la historia de nuestro país. Y eso creo que es algo muy interesante, reflexionar sobre eso y mirar hacia atrás, para justamente no creer que nacimos de un repollo, sino que hay toda una acumulación de procesos de lucha, ¿no? Sí, por supuesto, y la Argentina tiene mucho para decir. El problema es que hasta ahora eran movimientos casi invisibles, o sea, las mujeres participaban, Eva Perón, por la autorización de su marido, o su marido le negaba o no la participación, es decir, no había, digamos, tuvo que imponerse frente a determinados acontecimientos para poder ser ellas, ¿no? El papel de las sindicalistas en ese sentido fue también muy interesante, las obreras textiles de principios de siglo, pero sin embargo tampoco llegaban a las conducciones de entidades de segundo grado. O sea, el problema es cierto, tenemos una larga historia, pero también un proceso de invisibilización de esos protagonismos femeninos. Bueno, hoy vamos a ir al siglo XIX para rastrear estos fenómenos, y para hablar de eso está con nosotros Florencia Elgorriaga, que acaba de publicar un libro fascinante, Hijas de la Patria, Mujeres, Ideología y Política en la Literatura Argentina, 1810-1860. Gracias, Florencia, por venir esta noche. Y bueno, estos son los 50 primeros años del medio siglo de independencia argentina, y aquí vos rastreaste la imagen de las mujeres a través de la literatura, ¿no? Que es la forma que tenemos fuera de los archivos de conocer por la cultura impresa lo que se pensaba y se decía de las mujeres. ¿Y qué es lo que más te llamó la atención? Bueno, en realidad la literatura argentina se dice que nace con la patria, porque en realidad casi no hay muy pocos textos anteriores. Y la Revolución de Mayo liberó las ansias de escribir de una cantidad impresionante de personas. Entonces, eso es una primera cuestión que me impactó. Y después ir viendo cómo aparecen desde el principio tres reivindicaciones propias de las mujeres. En realidad, el primero que las publica es Belgrano en el Correo de Comercio. Hay una señora que se escuda bajo un seudónimo que es la amiga de la suscriptora anónima. O sea, la amiga. Entonces uno dice, ¿por qué no la suscriptora anónima? Y ella pide educación para las niñas, que hay muy pocas escuelas, dice, mientras que los niños pobres sí tienen a donde les enseñen. Y además que las mujeres sean maestras de esas niñas.
Entonces ahí hay, incluso dice, que es lo más interesante, porque no poder ser consideradas públicamente nos molesta un poco. Eso ocurre un mes antes de la Revolución de Mayo. Bueno. Y Belgrano lo contesta positivamente, digamos. Y digamos que hay 3 reivindicaciones femeninas en esa época, que son la instrucción, la educación, ciertas formas de trabajo, aunque trabajaban, las mujeres trabajaban, pero trabajo más reconocido y sobre todo trabajo que pudieran hacer las mujeres de la clase alta pobre. Ay, digamos. ¿qué era esa clase alta pobre? Claro, porque la colonia tenía muy sectorizados las castas, y entonces las que trabajaban eran mulatas, mestizas o blancas muy pobres, de familias muy desintegradas, pero había toda una capa de mujeres, entre comillas, decentes. Pero venidos a menos. Pero digamos, venidos claro. a menos. Sin fortuna, gente que tenía... Buena familia, pero pobres. Entonces, esas eran las que tenían menos posibilidades de acceder a trabajos. Por eso la docencia aparece ahí desde el principio. Como un lugar la para docencia y también la asistencia en los primarios hospitales que podía haber en esa época. Eso desde el punto de vista de las mujeres. Cuando aparece la Gaceta, inmediatamente después de la Revolución, empiezan a aparecer opiniones. En la Gaceta no firman, nunca firman, de modo que uno no puede saber con certeza quién escribió una cosa u otra. Y empieza a aparecer sobre todo dos corrientes muy distintas. La de los que querían una revolución más integral y los que querían mantener el statu quo pero independizándose de España. Claro. Los 2 grupos convocan mujeres y cuando la guerra se generaliza en el norte y en el Alto Perú, mucho más, porque está muy latente la insurrección de Tupac Amaru y hay un temor por parte de los grupos más dominantes de Lima de que los huestes indígenas y mulatas también se hagan cargo del poder en algunas ciudades. ¿Y qué decían las mujeres allí? Las mujeres no contestan. Claro. En realidad es llamado a las hermanas de Lima, por ejemplo. En realidad la Gaceta publica muchísimo textos que en realidad están escritos en el Perú. Como en el Perú todavía está el virrey, mandan a Buenos Aires los escritos. Y el tercero, vos decías que eran 3 reivindicaciones. Y ¿La tercera cuál era? Los otros son los realistas, claro, que escriben muy poco, pero cuando se hace la contrarrevolución de Álzaga, el levantamiento de Álzaga, encuentran un escrito que llama a todos los que el que lo escribe piensa que van a estar de acuerdo con seguir perteneciendo a España. Entonces llama a los curas, a los soldados y a las mujeres. Claro. Dice, que siguen a los curas. Sí. Las ideas. Si ustedes no levantan la voz, tal vez influidas por sus hijos o sus maridos, vamos a vernos mal. Todos hacen como que están seguros que las mujeres los siguen a ellos. Todos tienen como entonces, hay una nota en la Gaceta muy interesante que llama a las mujeres a pronunciarse por la libertad, que yo pienso que la escribió Monteagudo, que en ese momento era el director de la Gaceta. Pero lo gracioso son las 2 respuestas que recibe. Yo digo una por derecha y otra por izquierda. La respuesta por derecha es, bueno, sí, las mujeres van a participar, pero nunca en contra de sus afectos naturales. O sea, y los afectos naturales. Sus afectos naturales serían el padre, claro, el marido, los hijos, claro. Y la otra, por izquierda,
es la única que está firmada con una sigla, que es ASI. Y después de pensar mucho, llegué a la conclusión de que es la hija de Castelli, Ángela Castelli de Igarzábal, a la que Castelli no la dejaba casarse, porque Igarzábal era saavedrista, pero se casó al final. ¿Y qué decía? Y entonces dice, me causó mucha gracia este llamamiento a las mujeres, porque si realmente la independencia de América depende de lo que hagamos nosotras, es que sus naturales están muy poco decididos. Y por otra parte, le diría al editor de la Gaceta que insista para que los padres dejen que las niñas acaricien a quienes quieran. Un mensaje al padre, claramente, claro. Y no les pongan trabas para... Bueno, durante todo ese periodo, el primer periodo, la reivindicación del matrimonio por consentimiento es muy fuerte. Esa es una reivindicación, es una como una tercera reivindicación de las mujeres, claro. La educación, el trabajo y el casamiento por amor, digamos. Claro, el casamiento por amor. Estaba muy fresco el caso de Mariquita Sánchez y otros. ¿Qué pasó con Mariquita Sánchez? Y Mariquita Sánchez se había enamorado de un primo, Thompson, y los padres no querían. El padre murió, la madre era muy intransigente y la metió en un convento por un corto periodo. Y el virrey tuvo que autorizar el casamiento finalmente. Porque además una cosa extraña que había ocurrido es que los reyes borbónicos, que en general modernizaron la burocracia española, en el caso del casamiento lo hicieron más restrictivo. Hasta los 25 años tenían que pedir permiso a los padres. Y para una mujer de esa época, que se casaban a los 14 o los 15, los 25 eran... Tenían que esperar demasiado. Era la soltería definitiva. Vos contabas también que, y esto lo vamos a ver en el bloque que sigue, que muchos inmigrantes que llegaban se casaban con mujeres criollas de buenas familias y que ellas los prestigiaban. En ese sentido, las mujeres tenían un rol, pero no me contestes ahora porque enseguida volvemos con esta historia fascinante, Hijas de la Patria, con Florencia Algorriaga. Ya venimos. Biogénesis Bagó es una compañía pionera en la elaboración y comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Todo el conocimiento, la experiencia y la tecnología al servicio del productor. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llámanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. Chevrolet. Find New Roads. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Conoce más en osdo.com.ar. Somos mineros, desarrollando veladero con tecnologías innovadoras y los más altos estándares de seguridad. Minera Andina del Sol. Su crédito está por agotarse. ¿Querés crédito? Tomá. A ver las redes. ¡Ay, perrito! Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que poner me gusta. Convertir tus puntos en recargas. Así de simple, así de fácil. Macro. Cerca siempre. Valoramos tu energía. En los últimos 2 años invertimos más de 17.000 millones de pesos. Edenor.
Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Elegí digital y paga menos. Obtené un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy haciendo foco en la historia de la revolución de las mujeres, con Florencia Elgorriaga, que acaba de publicar un libro que se llama Hijas de la Patria, donde se cuentan historias a través de la literatura y de la prensa periódica de la época de las mujeres del primer medio siglo de la independencia argentina. Y Florencia, vos comentas en el libro que muchos inmigrantes que llegaban en el siglo XIX, europeos, a estas tierras, se casaban con criollas, claro, y que de alguna manera los prestigiaban, ¿no? Claro, llegaban comerciantes ricos, nunca supe bien por qué, porque Buenos Aires era una colonia pobre en realidad. Llegaban muchos españoles, algunos portugueses y italianos. Siempre digo que es el único país de América con próceres italianos. Y se casaban con las chicas muy jovencitas. Bueno, el caso más conocido es el de San Martín, en realidad. Pero antes que él, muchísimos hicieron eso. Chicas muy jovencitas de familias muy bien establecidas de la colonia. Ellos tenían dinero y ellas tenían prestigio social. Entonces su voz tenía un poder importante. En realidad se nota mucho en La Gaceta. La Gaceta publica las donaciones a la Junta para sostener la guerra en el norte. Y publica todas las donaciones de mujeres. Que cuando son donaciones de dinero, uno no sabe si no es que a través de ellas dona el marido o los hijos. Algunas son viudas, pero además ofrecen los hijos. Y eso lo hacen siempre las mujeres. No hay ningún ofrecimiento de hijos para el ejército que lo haga un hombre. Son las madres las que dicen: dono tanto y además ofrezco a mis 2 hijos de tal edad para que formen parte del ejército del norte. Wow. Incluso hay donaciones de algunas esclavas. Esclavas que donan hijos. Que donan o que donan el trabajo. Un pequeño dinero y trabajo, se ofrecen como cocineras. El hecho de que la Gaceta lo publique tanto indica que era algo que importaba, digamos. Importaba que aparecieran todas esas mujeres ofreciendo su colaboración. Claro, que era también una cuestión ideológico-política, tratar de generar un consenso para que las madres manden a la guerra hijos es fuerte, ¿no? El libro se llama Hijas de la Patria porque lo siguiente que ocurrió es que empezó a aparecer mucha poesía. Poesía bastante elemental en general, pero que después fue recopilada en la Lira Argentina. Es decir, lo primero que empezó a escribirse fue poesía. Y una de ellas se llama Hijas de la Patria y dice: Hijas de la Patria, cuando considero que estáis decididas a morir primero antes que entregaros a dominio ajeno, hijas de la patria, recibid mi afecto. Es mucho más larga, pero ese es el tono con el cual convocan a las mujeres. ¿Y cómo era la Guerra del Norte? Vos contás un episodio allí, ¿nos podrás...? Sí. En 1812 la ciudad de Cochabamba estaba en poder de los patriotas, pero la acercó el realista Goyeneche, que era muy feroz. Y hicieron una reunión pública y decidieron que se tenían que entregar porque no tenían fuerzas suficientes para resistir. Pero las mujeres presentes se negaron.
fueron al cuartel, sacaron armas con unos poquitos hombres que las acompañaron y fueron a la base del Cerro de la Coronilla, que queda allí, y las mataron a todas. Solo se salvó una que era de una familia muy importante y no la mataron. Y Belgrano estaba en Jujuy después del desastre de Huaki y un oficial le llevó las noticias. Él redactó una comunicación para la Gaceta y además todas las noches, cuando pasaban lista, hacía formar a todo el ejército y un oficial decía: ¿están presentes las mujeres de Cochabamba? Y otro le contestaba: gloria a Dios, todas muertas por la patria en el campo del honor. Wow. Lo cual me impresiona muchísimo. Es emocionante. Es muy emocionante. Claro, la valentía de ellas de decir no nos vamos a rendir. Nos vamos a entregar. Y Belgrano es uno de los que apostó más porque las mujeres participaran. No todos lo pensaban de la misma manera, en realidad, ¿no? Claro, vos lo que estás planteando en el libro, además, lo que estás mostrando es la manera de ser vistas y la manera de utilizarlas políticamente en una tensión otra. ¿Y cuál era la voz de ellas? ¿Cómo quedaban, cómo quedaban ellas mismas? En cuanto a utilizarlas, tal vez el ejemplo más claro de utilización es lo que hizo Fray Francisco de Paula Castañeda, que era un cura muy gracioso en realidad, escribía de forma muy graciosa e inventaba periódicos. Estaba furioso con la reforma eclesiástica de Rivadavia y también con los filósofos iluministas en general y también con todos los que él consideraba demagógicos. Por ejemplo, Dorrego, Artigas, o sea que en realidad en unos momentos se peleaba con los federales y en otro con los unitarios. Inventaba periódicos con nombres rarísimos. El más conocido es El Despertador Teofilosófico Gauchi Político. Wow. Muy corriente. Donde dice que solo va a recibir escritos de mujeres. Y de curas. Pero en general inventa mujeres con nombres rarísimos. Por ejemplo, Doña Emancipación, Doña Archivera, Doña... Así, nombres de lugares o de profesiones. Y les hace decir cosas. Y además escribe obras de teatro con un personaje que se llama María Retazos, que se pelea sobre todo con Rousseau. Se pelea con Rousseau, con el Emilio y la educación clásica. No sé por qué, bueno, claro. En realidad Rousseau tiene una imagen pavorosa de las mujeres, pero no por eso. Y les hace decir cosas muy exageradas, como por ejemplo que tengan cuidado con los jóvenes jacobinos que se van a casar con misa volteriana. Con misa volteriana, sí. Y entonces María Retazos aparece como defendiendo las viejas costumbres, en realidad. Claro, la costumbre es más, bueno, la defensa de la iglesia, las costumbres tradicionales. Él es partidario de la independencia, pero sin modificar las costumbres. Claro, independiente políticamente del reino, es decir, bueno, vamos a hacer lo mismo, pero lo mismo de Estados Unidos, ¿no? Bueno, fascinante. Florencia es profesora de letras y nos ha dado una clase de historia y ahora ya sabemos las mujeres de dónde, mujeres eran las nuestras, ¿no? Son las nuestras. ¿De dónde viene la historia de todo esto? Gracias, Florencia, y a ustedes esto fue Asuntos Públicos.